Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la tercera sesión práctica. Lo primero que les quiero comentar es que hoy mandé un anuncio que deberían haber recibido también como mail. El pedido es que traten de estar atentos a los anuncios porque es la manera en que me comunico las novedades. Ahí lo que estoy comentando es que hoy, 19 de octubre, a partir de las 20 horas, está habilitado el foro. En el mail está explicado el mecanismo de participación, la cantidad de participaciones que tienen que tener, el tema de que se trata tiene que ver fundamentalmente con reutilización de código y una página web que tienen que leer y algunas preguntas que deben ser disparadores de esta discusión. El foro está habilitado desde hoy a las 20 horas hasta el 12 de diciembre. Hay dos, lo van a distinguir porque dice foro evaluativo. En el anuncio está explicado el tema. Hay dos foros, el foro A y el foro B. Tienen exactamente el mismo contenido. El único tema es que por un pedido de la dirección del máster y de la BIU, quieren reducir la cantidad de alumnos que hay en cada uno de los foros, así que la división tiene que ver con, esto lo comenté en la clase anterior, pero lo vuelvo a decir, con el foro A es desde Abela Mora a Lucero Guevara y el foro B desde Malambo Martínez a Zapata Zapata. Es exactamente lo mismo, solo que no quieren que haya más de 20 alumnos por foro, cosa que me parece absolutamente lógica y entendible. Lean el anuncio, ahí está explicado qué, digamos, qué ponderación tiene en la calificación, cómo deben participar, etcétera. Cualquier duda me escriben por el correo que en el mismo mail está, que es el correo con el que nos comunicamos. En esta sesión lo que vamos a hacer es iniciar formalmente lo que sería el primer sprint, la primera iteración del proyecto, con todas las actividades que definimos en la última sesión práctica en el GitHub. Y ahora lo que se va a hacer es comenzar a registrar todos los avances en la memoria de trabajo, a la vez que se van a ir cerrando los issues en el repositorio y se van a vincular los mismos a cada uno de los commits. En esta sesión vamos a empezar como les dije, con el primer sprint, pero integrando con CrisDM y básicamente con las dos primeras fases de CrisDM en la última clase teórica que quien no tuvo oportunidad de verla, les recomiendo que la vean para que comprendan un poco más cómo anclamos la teoría en la práctica. La primera fase es la de comprensión del negocio y después vamos a comenzar con la comprensión de los datos. En lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar con la librería de DBC para hacer el versionado de los datos y después vamos a usar otras herramientas que van a ser de utilidad en la exploración inicial de los datos que vamos a hacer. Todo esto lo vamos a realizar directamente desde las libretas de Jupyter, que ya están disponibles en el campo, que como les comenté ya están programadas, y la idea es que en el caso de ser necesario las completen. Ya les vamos a ir diciendo durante la práctica qué es lo que tienen que hacer. Una parte importante de la práctica la hacemos en clase y dejamos una parte que es mínima en cuanto a esfuerzo y tiempo para que la terminen de completar ustedes y ya van a ver en la memoria que nosotros vamos resaltando con color amarillo lo que ustedes tienen que completar.
Si nos da el tiempo, evaluamos que a lo mejor es un poco complicado, vamos a avanzar con la evaluación de la calidad de los datos. Esto tiene que ver con la aplicación del capítulo 13 del DMBOK. Antes de comenzar, yo les voy a hacer un resumen de la metodología propuesta por el DMBOK y lo que vamos a hacer nosotros en la evaluación de la calidad de los datos, pero como les decía, esto si no nos da el tiempo para comenzar hoy, lo vamos a seguir el próximo martes, que sería nuestra sesión práctica 4. Hay un documento ya en el aula, ahora Martín les va a comentar todo lo que está en el aula vinculado con las propias libretas, pero hay un documento que es la sesión práctica 3 que les recomiendo que lo miren como para poder entender también qué es lo que estamos haciendo y bueno, sin más, comenzamos con la primer fase de CRISDM en la primera iteración de Scrum con la comprensión del negocio. Así que adelante, Martín. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me llega a escuchar bien? ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí, bien, bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar a trabajar, ¿cómo están? Vamos a comenzar a trabajar lo que sería la sesión práctica 3. Primero, bueno, a modo de repaso, ¿dónde nos quedamos en la sesión anterior? Teníamos nuestro proyecto generado dentro de GitHub, ¿sí? en el espacio de nuestro repositorio, donde como mucho habíamos definido el primer sprint como un milestone y habíamos integrado al mismo todas las tareas, todas las historias de usuario que estábamos definiendo. Y en algunas de ellas habíamos realizado alguna descripción, ¿sí? que nos permitiera justamente comprender de qué se trata la historia de usuario más allá de ese título que puede llegar a tener. También habíamos cambiado los nombres de las labels que están disponibles en el repositorio para marcar, para taguear, digamos, los issues a las fases de la metodología. Y habíamos agregado un campo para la estimación tal como habíamos previsto que estuviera. Lo que teníamos era esta vista, la cual podemos mejorar un poco mediante agregar dos columnas. Eso lo voy a hacer desde este botón más acá. Voy a agregar una nueva columna que sea eh, pendiente, a ver, documentación. ¿Sí? Porque ahora ya lo vamos a pasar a ver. Esto va a estar ahí. Y esta columna, ¿sí? Lo que vamos a hacer, voy a recortar un poco el zoom. Un segundo. Bien. Y esta columna, lo que... ¿Está bien ahí? Eso, quiero moverla acá. ¿Por qué? Porque va a haber tareas que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestro pendiente general. Las vamos a estar pasando a en proceso y después vamos a tenerlas en una etapa de documentación. ¿Por qué? Podría haberlo puesto en inglés también, pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque va a haber tareas que, como les dijo Horacio recién, nosotros vamos a marcar o contenido que va a faltar que ustedes desarrollen o que ustedes marquen o agreguen en la memoria de trabajo. Esas tareas, para dejarlo el seguimiento, las vamos a ir dejando en esta columna. ¿Por qué también? Porque hay veces que vamos a terminar de, por ejemplo, generar modelos. Bueno, lo terminamos de hacer a la tarea, pero nos estaría faltando tal vez esa fase o esa tarea, esa parte de documentar esos resultados en la memoria de trabajo.
¿sí? Más allá de la actividad práctica que estamos haciendo acá, también en el desarrollo de un proyecto en la vida real, ¿sí? Esta tarea, este tipo de tareas o este tipo de columnas se suelen agregar porque a veces, bueno, el equipo que desarrolla algunas de ellas no es el mismo equipo que hace el testing, entonces hay una columna de en testing o otras dependiendo de el enfoque de trabajo que siga un determinado equipo. Bueno, esto ya bueno, habiendo ajustado nuestra vista del tablero, ¿sí? Fíjense que le di clic en guardar como para que esta configuración me quede, ¿sí? Podría haber agregado una descripción también acá, pero bueno, de hecho, a ver si lo hago, es bastante simple. Tareas resueltas, pero pendientes de documentación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya lo tenemos. Ahora bien, vamos a dar inicio a nuestro primer sprint. Primero con determinar los objetivos de la organización. Fíjense que lo voy arrastrando, ¿sí? Hay que tener en cuenta la marca que nos va haciendo, pero más allá de eso, lo voy arrastrando. Ahí esta tarea ya está en proceso, ¿sí? Fíjense que acá me está marcando también la cantidad de esfuerzo, ¿sí? O de tareas, porque puedo setear el límite en cada una de las columnas. Esto es algo que viene más que nada desde el lado de Kanban, donde uno pone un límite al WIP, ¿sí? Al trabajo en proceso en un momento determinado, para que no esté una gran cantidad de cosas en proceso y potencialmente no se vayan terminando las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, eso también GitHub acá nos permite ir haciéndolo. Pero bueno, en nuestro caso vamos a comenzar por determinar los objetivos de la organización. Para eso, ustedes dentro del campus virtual, en la carpeta de la actividad práctica 1, ustedes tienen, además de la consigna, que lo vamos a utilizar ahora, van teniendo, bueno, los anexos de las sesiones prácticas anteriores, la 1 o la 2, el anexo del día de hoy, que es, perdón, es este documento, ¿sí? La consigna de la actividad es esta, ahora ya vamos a ver por qué la vamos a usar. Y tenemos la plantilla de la memoria de trabajo, ¿sí? Que era este documento que habíamos dejado disponible en la sesión anterior y que ustedes pueden clonarlo a su equipo, ¿sí? O en su OneDrive o en cualquier otra herramienta en realidad, donde puedan editar un documento de texto. Esta plantilla nos va a servir como guía para ir teniendo todas las fases de CRISDM, ¿sí? Que están con un tipo de encabezado, y las actividades, ¿sí? En un primer nivel de detalle que vamos a ir desarrollando, que de hecho son los nombres de nuestras historias de usuario. Entonces, para determinar los objetivos de la organización, acá creo que el estilo me quedó medio, esto sería normal. ¿Qué vamos a colocar aquí? Bueno, ¿qué pretendemos lograr o qué pretende el negocio lograr con este proyecto? ¿De dónde vamos a obtener eso? Bueno, usualmente esto se lograría teniendo algún tipo de reunión o de charla de preproyecto, por así decirlo, con quien encarga el proyecto. Si es que es una entidad externa y nosotros somos una tercera parte, por así decirlo, o dentro de la misma organización, si es un proyecto interno, bueno, quien nos lo pide. Entonces tendríamos una reunión con esas personas y lo expresaríamos acá más que nada en forma narrativa, si se quiere. Como eso nosotros lo tenemos en nuestro escenario de trabajo, vamos a realizar una copia. Bueno, copiar de un PDF puede que no salga de la mejor manera posible, pero lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Esto se rompe bastante el formato. Entonces, justo y fijo esta parte de acá. Y después, estamos marcando en este caso, tenemos una entidad financiera
que desea obtener conocimiento a partir de su base de datos histórica de créditos otorgados. El objetivo principal va a ser predecir si un determinado crédito podría pasar a ser considerado en mora. O sea, si puede caer en mora en un momento determinado dentro del plazo de ejecución que tiene, o el plazo sí, de vigencia, por así decirlo, del crédito. Para esta tarea ya describimos, ¿sí? En este caso, cuáles son los datos disponibles. ¿Sí? Acá podemos marcar. Tenemos datos de créditos, datos de otros productos, ¿sí? Que es lo que ya habíamos medianamente comentado en la sesión anterior. Entonces, completamos esta tarea de esta manera. Con eso, nosotros podemos decir, está finalizada la tarea. ¿Qué pasa? Si ustedes, este documento, nosotros a medida, esta versión del documento la vamos a compartir también en el campus virtual. Va a haber un enlace para que puedan obtener estos cambios, ¿sí? Por si no los quieren ir haciendo en vivo, ¿sí? Entonces, este documento, al finalizar la sesión, vamos a compartir un enlace que ese va a ser de tipo solo lectura y van a poder usarlo, ¿sí? O si no, también, bueno, como parte del contenido lo fui sacando de la consigna, pueden hacer exactamente lo mismo. Después, con el contenido que vayamos agregando, ahí sí eh, pueden dejarlo de lado si no quieren estar haciéndolo en paralelo y simplemente lo, lo toman desde la versión del documento que vamos a subir. Entonces, lo que continuaríamos es, bueno, ahora bien, tenemos esta tarea finalizada, lo que tenemos que hacer es registrarla dentro de lo que sería nuestro proyecto. Entonces, vamos a venir a nuestro tablero. En las tareas, en general, uno podría agregar algún tipo de comentario de se mantuvo una reunión con los interesados y se acordaron objetivos básicos. ¿Sí? O algo de este estilo, sí. Estos comentarios siempre van a servir como para dejar registro de las actividades y también, bueno, como para que nosotros, ante la necesidad de algún tipo de control, después podamos volver sobre eso que se fue marcando y sepamos en qué momento tal vez se tomó algún tipo de decisión o se dejó registro de algún tipo de actividad en particular. ¿Sí? Para eso servirían todos esos comentarios también. Y esa tarea la pasamos directamente a la columna de finalizada, ¿sí? De hecho, si nosotros miramos, este issue ya pasó a su estatus de finalizado. Si lo abro en una ventana, en una pestaña, perdón, nueva, también, ¿sí? Me lo marca, en este caso, como open. Tendría que haberlo actualizado a partir de la edición, ¿sí? Bueno, lo podemos... Vamos a revisar por qué. No, no debería ser eso. Atrás. Lo podemos editar. No hay. Sí, bueno. Acá lo marca. Bueno, vamos a revisar esto y cualquier cosa ahí les comentamos, pero tendría que tener un close automático por el haberlo pasado a la columna de Don dentro del proyecto. Se supone que ese automatismo es directo. Bueno, lo vamos a revisar, cualquier cosa es una cuestión que podemos ir haciendo también manualmente. Ahora bien, bueno, pasamos a la siguiente tarea, evaluación de la situación. ¿Qué nos planteaba en este caso? Que tenemos que ver de qué manera, ¿sí? Podemos reconocer y listar aquellos recursos que tenemos disponibles para poder ejecutar este proyecto. ¿Sí? Porque muchas veces podría llegar a suceder que una determinada entidad quiere ejecutar un proyecto como este de generar un producto que haga predicción sobre un tema determinado, pero no cuenta con los recursos necesarios, o no cuenta con el personal, ¿sí? O no cuenta con los datos, que podría llegar a suceder también, ¿sí? O directamente no cuenta con equipos como para que esa solución que potencialmente se pudiera llegar a desarrollar
pase a producción, ¿sí? Es decir, nunca podría salir de una instancia de experimentación, si se quiere, o de laboratorio. Entonces, es en esta parte, en esta tarea, donde CrisDM nos plantea, bueno, tener en cuenta el contexto, ¿sí? Y a partir de eso determinar, bueno, ¿se cuenta con estos recursos? ¿Son necesarios estos otros tal vez? Y a partir de eso decir, bueno, eh, si es necesario obtenerlos ya y son un bloqueador de avance del proyecto, bueno, sería un motivo para no empezar el proyecto en sí, en una etapa de estudio de viabilidad. Y si son necesarios estos recursos más adelante, bueno, se colocaría una fecha límite para obtenerlos y de esa manera poder darle continuidad al proyecto. Por ejemplo, supongamos que dentro de nuestro equipo no hubiera una persona específicamente experta en el despliegue de este tipo de soluciones para una instancia de producción y que lo conecte con eh, los sistemas que actualmente utiliza la entidad financiera. Bueno, eso es algo que necesitamos. Ahora, ¿lo necesitamos en esta instancia que el proyecto está empezando? Tal vez no. Lo vamos a necesitar más adelante. ¿Por qué? Pues dentro del equipo no contamos con ese rol o con una persona con esas capacidades. Entonces, se puede marcar en este punto y se va a poner una fecha en la cual esa persona que se encargue después de hacer el despliegue esté integrada al equipo para poder justamente ejecutar esas tareas. Lo mismo podría suceder si necesitamos en el equipo un experto en el dominio que nos pueda realizar algún tipo de análisis sobre los datos a medida que nosotros vayamos obteniendo algún tipo de resultados, ¿sí? Eso tal vez para un proyecto más de objetivos descriptivos podría ser necesario, por ejemplo, un modelo de clusterización. Nosotros, como parte de un equipo de ciencia de datos, podemos interpretar el resultado de una clusterización. Podríamos sacar reglas que nos digan cómo se conforman esos clústeres, pero interpretar esas reglas y llevarlas a la realidad del negocio podría ser una tarea que escape a nosotros. De hecho, no tenemos por qué saber del dominio, sino que nosotros tenemos que saber de nuestras tareas. Entonces, sería necesario un experto. Y ese experto tiene que estar en el equipo en ese momento, cuando haya que realizar ese análisis. Previamente sería ideal tenerlo para otras cuestiones, pero puntualmente esa sería nuestra fecha límite. Y eso tiene que quedar marcado aquí. Entonces, esta tarea, bueno, ya está marcada como en proceso y vamos a venir a nuestra memoria de trabajo y acá vamos a escribir directamente. Al haber hecho tantos enter me quedo con el mismo formato. Entonces, se cuenta con los siguientes recursos para la ejecución del proyecto. Tenemos los datos históricos de créditos otorgados, perdón, bien, ahí volvió. No sé qué pasó, que la pantalla se apagó. Otorgados por la entidad y los datos de productos que los mismos clientes dados en la entidad. Por otro lado, también podríamos decir que se cuenta con el personal para ejecutar el proyecto, en sí ustedes, nosotros, y se cuenta con las herramientas y hardware necesarios para la ejecución de las actividades
del proyecto. ¿Sí? Es más que nada esto. Tenemos los recursos materiales, tenemos los datos y tenemos los recursos humanos. ¿Sí? Inclusive aquí podríamos decir dominio para aclaraciones sobre los datos. ¿Sí? Podemos marcar eso. ¿Sí? Si fuera necesario, tendríamos un párrafo aparte donde decimos, no, es necesario contar con tales recursos en tal plazo para poder avanzar con el proyecto. Si fuera que hay algún elemento necesario que no lo podemos subsanar, o sea, que no lo tenemos y que no lo vamos a tener en el corto plazo, este sería el punto como para dejar registro de eso y determinar de alguna manera, ¿sí?, que el proyecto no es viable para ser ejecutado en este momento. ¿Sí? Podría hacerlo en el futuro, pero en este momento, si no están dadas las condiciones, el proyecto no debería ejecutarse. ¿Sí? Bueno, entonces, volvemos sobre nuestro tablero. Esta tarea también ya queda finalizada. Y pasamos a determinación de los objetivos de minería de datos. En este caso, de nuevo, vamos a escribir acá. Como se habrán dado cuenta que hay varias cuestiones que son de escritura directamente. ¿El objetivo cuál va a ser? El que teníamos en el documento de la actividad práctica 1. A ver, está medio rebelde el equipo. El objetivo, el producto de datos a generar es un modelo que permita predecir estos créditos. Y vamos a llevarnos también el texto de la condición de efectividad que tiene que tener. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. Desarrollar un producto de datos que permita predecir sobre un conjunto de nuevos créditos otorgados por la entidad la posibilidad de que cada uno de ellos pueda entrar en mora en un futuro. Como condición, ¿sí?, se establece esta cuestión del 80% de efectividad como mínimo. Entonces, tenemos lo de predicción y tenemos lo de efectividad mínima de un 80%. Lo marcamos. ¿Sí? Bien, entonces este sería nuestro objetivo general del proyecto. En algunos casos puede que sea necesario hacer esta diferenciación entre objetivos generales y objetivos específicos. ¿Sí? En este caso no lo vamos a ir a detallar tanto por una cuestión de tiempos, ¿sí? Pero dependiendo del caso, podría que en un proyecto grande podría darse la situación en la que sea necesario abordar objetivos específicos que mediante su cumplimiento se logre el objetivo general. Y estos objetivos específicos sean abordados de forma progresiva en la metodología. Si vamos al caso de utilizar CRISDM junto con un método ágil como es Scrum, ¿qué sería esto? Serían diferentes hitos o diferentes subproductos que vamos a querer lograr, para los cuales vamos a tener que generar diferentes iteraciones, y después de un cierto número de iteraciones, tal como planteamos nosotros en este caso 2, bueno, aparte de tener ese MVP, lo que tendríamos es uno de esos objetivos, uno o más de esos objetivos específicos cumplidos mediante un producto. Y así el proyecto en sí avanzaría hasta el cumplimiento de los objetivos en términos generales. Bueno, a partir de ahí, el paso siguiente es definir el plan de proyectos, ¿sí?, donde de nuevo tenemos que considerar algunas cuestiones sobre, más que nada, tareas, ¿sí?, tareas del proyecto, recursos, cómo se van a distribuir para las diferentes tareas que tenemos, y alguna otra cuestión que podamos llegar a querer marcar. En este punto, ¿sí?, voy a colocar así.
es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Acá, como cada uno de los grupos va a estar trabajando sobre un proyecto en particular, bueno, en este punto ustedes deberían agregar las capturas de pantalla del Sprint Backlog, ¿sí? Y bueno, de nuevo, perdón, de nuevo algo le pareciera que le está pasando al controlador de video. Vamos a seguir mientras que podamos, y si no, bueno, en todo caso hago un reinicio rápido de la PC y vemos, pero preferiría no hacerlo. Vamos a ver si no se corta más, seguimos así. La idea sería acá agregar capturas de pantalla que den cuenta de tener armado el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo en sí es esto que tenemos aquí. Entonces, manejando un poco el zoom, ustedes podrían sacar una captura. A ver, no quiero reducir demasiado el zoom, pero sería una cuestión de sacar una captura de pantalla más o menos de el tablero. Yo acá lo estoy sacando con otra herramienta, y pegarla, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en la documentación. Entonces, también, en este caso, ¿sí? Bueno, ahí pegó la tarea, pegó la captura. Vamos a pasar esto a otra página, así queda más prolijo. Bien, en este punto tendríamos que ver si ustedes van a estar trabajando en equipos, ¿sí? En grupo. Lo que podríamos ver es, bueno, una vez que estén todos vinculados al proyecto, hacer esta asignación. Entonces, yo por ejemplo acá lo asigno a mí mismo, y van a ver que sale la foto de perfil de la persona, en cada una de las tareas. Por lo tanto, bueno, en caso de trabajar en grupo, antes de sacar las capturas de pantalla, elaboran esa distribución inicial al menos de cómo van a estar repartidas las tareas entre ustedes. Y también en este documento van a poder agregar distribución de personas y roles. Que ahí ya voy con el mensaje en el chat. En este caso, ¿qué pasa? Aún no trabajando en equipo, agreguen en este punto, con base en lo que vieron, si no me equivoco, en la videoconferencia 3 con Horacio, qué roles van a utilizar o van a requerir que estén definidos para este proyecto en particular. Si trabajan en grupo, bueno, cómo los van a distribuir, y si trabajan en forma individual, bueno, mm, digan con qué roles se podría, eh, con qué roles se podría contar para el proyecto, más allá de que en este caso todos los roles sean cumplidos por una sola persona si desarrollan la actividad práctica en forma individual, ¿sí? No es que vamos a estar evaluando qué tan bien distribuyen las funciones en caso de trabajar individualmente, pero que esté establecido qué roles les parecería útil que estén definidos para el proyecto, ¿sí? Recuerden que en el caso de Scrum los equipos suelen ser multidisciplinarios, o sea, hay personas de diferentes roles que van a estar todas formando un mismo equipo y van a ir desarrollando el proyecto, sus tareas en forma continua. Bien, ¿cómo hacen eso dentro del proyecto? En este caso, ¿sí? Para que tengan acceso al repositorio, ¿sí? En forma inicial, tienen que venir a Settings, Colaboradores. Bueno, acá me va a pedir, esto me lo pide por el doble factor de autenticación. Un segundito, estoy buscando mi código. Bien, entonces, acá yo puedo agregar gente. eh, Vamos a ponerlo. Bien.
lo voy a agregar a Horacio a este repositorio, ¿sí? Él tiene que aceptar la invitación, le va a llegar un correo electrónico donde le llega el link de invitación, ¿sí? Por eso acá me dice que la invitación está pendiente. Cuando él lo acepta, ¿sí? Ya pasa a formar parte del repositorio. Entonces, por un lado, él puede colaborar en el repositorio, o sea, va a poder enviar cambios a este repositorio y no sé si ahora ya me va a dejar asignar. Vamos a probar en este. Hasta que no acepte, creo que no voy a poder. No. Puedo agregar hasta 10 personas dentro de un issue, ¿sí? Técnicamente con 10 personas en la mayoría de los casos nos debería alcanzar, ¿sí? Pero el camino sería este de acá, una vez que todos los integrantes del equipo estén agregados. Lo mismo pasaría desde esta interfaz, ¿sí? Yo puedo venir acá y voy a ir buscando las personas, ¿sí? Bien, igual, si tienen algún tipo de duda, una vez que conformen los equipos, si es que van a trabajar en grupo, ahí lo vamos viendo, ¿sí? Si fuese necesario, pueden escribir un mail o escribir en alguno de los foros de consultas y armamos, si quieren, si es necesario, un mini tutorial de esta parte. Sí, pero no es demasiado más que venir a Settings, Colaboradores. Hay una cuestión que es que le están dando permiso absoluto a la persona, así que siempre conviene fijarse bien a quién agrega uno, pero más allá de eso no hay mayor complejidad en el asunto, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos a la memoria. Bueno, queda pendiente esta cuestión de eh, agregar la distribución de personas y roles, ¿sí? Y este, de hecho, va a ser, perdón, esto era ya de plan de proyecto y me salté una tarea, ¿puede ser? ¿O no? No, esta la terminé, no la marqué simplemente. Bueno, esto es importante siempre ir teniendo en cuenta eh, mantener actualizado nuestro tablero y que justamente el tablero refleje la realidad. Fíjense que aquí yo me salteé un paso al no dar por cerrada la tarea de determinar los objetivos de ciencia de datos del proyecto, ¿sí? Que de hecho también es una tarea que habíamos puesto que tenía una complejidad más alta. ¿Por qué? Esto se debe a que eh, este establecimiento de los objetivos del proyecto puede ser una discusión, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Que demore un poco más de tiempo. El establecer los criterios de éxito, ¿sí? Este porcentaje de efectividad básico, podría llevarle al equipo un tiempo extra en el sentido de tener que analizar otras alternativas. Entonces, bueno, por eso tiene un esfuerzo un poco más alto, ¿sí? Por más que acá nosotros lo hayamos hecho medio rápido. Y bueno, determinar el plan de proyecto también tiene su costo. Entonces, eso ya lo vamos a pasar a documentación. ¿Por qué? Porque de hecho, en la memoria, falta que ustedes agreguen sus propias capturas y mediante una tabla o mediante texto plano acá directamente, digan, bueno, qué roles serían necesarios para el proyecto dentro del equipo, ¿sí? Para que todos tengan claro, lo que queda en rojo y pintado de amarillo es lo que ustedes tienen que completar y por supuesto que esta memoria la vamos a dejar en el aula disponible para que ustedes la terminen de completar. O sea, no es necesario que lo vayan haciendo en vivo, sino que una vez que termine la clase, nosotros la subimos al aula. Bien, ahora fíjense que ya terminamos con lo que serían las tareas de la fase de comprensión del negocio. Vamos a modificar aquí también que se pudiera ver el campo labels, ¿sí? Sí, la vez pasada, ahí está, bien. Tardó un poquitito en aparecer, pero fíjense que con esto todas las tareas de comprensión del negocio ya salieron de estar en proceso,
¿sí? Y estaría una de ellas pendiente de documentación y las demás ya están finalizadas. Ahora bien, vamos a pasar a comenzar con las tareas en sí de la fase de comprensión de los datos, ¿sí? Entonces, empezamos con recolección de datos iniciales. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? A nivel de documento, ¿sí? Tenemos que completar una parte de datos acá y vamos a empezar a trabajar con nuestro repositorio. Entonces, como esta tarea tiene un poco más de complejidad, en esta parte de la descripción, nosotros lo que podemos hacer es agregar mediante este icono, ¿sí? Fíjense que tienen diferentes atajos en sí para poner estilos. Mediante este icono nosotros podemos agregar eh, una lista de tareas, ¿sí? Una podría llegar a ser obtener los datos del proyecto, realizar el versionado de los datos, documentar básicamente su contenido. Si agrego esto, fíjense que me quedan como tildes para poder marcar, ¿sí? Entonces, obtener los datos del proyecto, yo si lo marco, ya pasa a ser una subtarea de este issue que va a estar completa, ¿sí? ¿Esto para qué sirve también? Porque va a haber tareas, historias de usuario, que van a tener varias tareas técnicas internamente, ¿sí? En algunas es conveniente explicitar este nivel de detalle, en otras quizás no lo sea tan necesario, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería un recurso a utilizar. De ahí nosotros podemos decir, bueno, obtener los datos, eso lo vamos a poder hacer desde el campus virtual. En la raíz de actividades prácticas vamos a encontrar una carpeta, un directorio de datos y están los dos datasets, ¿sí? En ese caso, bien, yo ya los tengo descargados y lo que se me cerró es la ventana del Visual Studio. Puede que ahí haya estado el problema. Bueno, estoy cargando el proyecto. Bien. Entonces, en este momento tengo el repositorio con los dos datos, los dos archivos de datos cargados, ¿sí? ¿Qué pasa? El update lo voy a dejar para después. Tengo los dos archivos de datos cargados, entonces, ¿qué tendría que hacer desde este punto? Bueno, empezar a trabajar con DBC para eh, hacer el versionado o gestionar el versionado de estos archivos de datos. Puedo tomar como referencia lo que se realizó en el sprint 0, ¿sí? Y esos mismos comandos ir ejecutándolos en esta instancia. Para eso vamos a abrir una nueva terminal aquí, así lo trabajo todo desde dentro de la misma herramienta. Fíjense que tenemos estos dos archivos marcados como nuevos dentro del repositorio porque en este caso Visual Studio Code detecta que esos archivos no existían antes y ahora están, ¿sí? Entonces, e inclusive si me posiciono y ustedes ven el mensaje emergente, me dice que están untracked, o sea que no tienen seguimiento de versiones. No nos interesa que Git en sí haga el versionado de estos archivos porque lo vamos a hacer con DBC. Entonces, vengo a la terminal y desde la terminal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que replicar lo que era nuestras tareas en sí con lo que ya habíamos probado. Entonces, conda activate, mi entorno se llama data, ¿sí? A partir de ahí, tengo que ejecutar el comando para iniciar dbc. Si queremos, lo podemos tener desde el ejemplo que teníamos en la carpeta del mismo nombre, ejemplos, ¿sí? Si podemos recordar que era dbc init
Entonces, dbc init. Ahí me salta, vamos a hacerlo así, ¿sí? Me salta que, listo, el repositorio a nivel de uso de dbc ya está inicializado, y lo que tengo que continuar haciendo ahora es agregar estos archivos, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que también algo a tener en cuenta, esos dos archivos están en la carpeta data y en la carpeta raw. ¿Por qué? Porque dijimos que en esta carpeta iban a estar los datos originales, ¿sí? Los que no van a tener ninguna modificación. Y de hecho eso nos dice el README de esa carpeta en particular. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es esos archivos dejarlos tal como están. Son nuestro punto de inicio dentro del trabajo que estamos haciendo. Entonces, con este botón yo estoy maximizando, digamos, a nivel de esta ventana, la terminal, ¿sí? El paso siguiente es hacer esta ejecución, dbc add y el nombre del archivo. Entonces voy a venir acá, dbc add, y el nombre del archivo, si ustedes quieren, pueden venir a clic derecho sobre la barra del costado del explorador de archivos y decir copiar path relativo o copiar ruta relativa si lo tienen en castellano. Y fíjense que ahí me dice directamente, me copia todo el contenido, o sea, toda la ruta desde donde estoy posicionado ahora, que es en la raíz del repositorio, hasta la carpeta y el archivo que tengo. Si le doy Enter, hizo el agregado de este archivo, ¿sí? Hice de uno solo en este caso, y lo que me dice es, bueno, para que estos cambios se vayan registrando en Git, o sea, no el archivo de datos, sino los cambios que vamos a ir haciendo en ellos y que se pueda activar todo el versionado, tengo que ejecutar esto de aquí, ¿sí? Este comando. En este caso, bueno, yo lo voy a copiar, voy a pegar. Ahí que hice, le di la orden a Git directamente, no a dbc, a Git, de que haga el stage de este archivito nuevo, que es el de dbc, el de metadatos de mis datos, ¿sí? Valga la redundancia. Y ahora tengo que repetir el proceso, pero con el otro archivo, el datos de créditos. De tarjetas, perdón. Lo hice con el de datos de créditos, ahora va con el de datos de tarjetas. Y ahora, de nuevo, puedo hacer esto de aquí. Copio y lo pego. También hay una opción para habilitar el auto staging, que vendría a ser que cuando hago dbc add, esto lo haga automáticamente dbc, me da esa opción. Entonces puedo también copiarme esta línea y la ejecuto, ¿sí? De esa manera, cuando yo haga de nuevo dbc add, no voy a tener que ejecutar esta otra línea por cada archivo, ¿sí? Bueno, hecho eso, fíjense que acá cambió un poco lo que me está marcando el Visual Studio Code sobre los archivos. Ahora me está diciendo en verde que esta carpeta, o bueno, en el color, depende del tema, como lo tengan configurado, ¿sí? Pero en mi caso, ¿sí? En este me lo muestra en verde a la carpeta dbc y me dice que hay un archivo nuevo gitignore dentro de mi carpeta de datos originales, y fíjense que los otros datos, los dos archivos de datos en sí, ahora no me los toma como archivos nuevos, sino que de hecho no me muestra nada al lado de ellos, y en cambio los archivos estos de metadatos de dbc sí están como nuevos para agregar al repositorio. Entonces, eso yo lo podría hacer. Antes de ejecutar eso, lo que vamos a hacer es directamente tomar un minuto para esta carpeta de aquí. Fíjense que la vez pasada, cuando ejecutamos lo de mlflow, se creó esta carpeta mlruns, y en el gitignore, al final de todo el archivo, en el gitignore que está en la raíz del repositorio, había dos líneas al final
para sacar esa carpeta, pero con el detalle de que no está como una carpeta oculta, que es lo que significa ese punto. Entonces voy a hacer esa corrección, guardo el git ignore, ¿sí? Y ahí esa carpeta de mlruns no va a ir al repositorio, ¿sí? Esto es opcional, si lo quieren ajustar, es un detallecito que había quedado pendiente, ¿sí? Pero, bueno, nos sirve como para no subir al repositorio estos metadatos de las ejecuciones del MLflow. Bueno, ahora, tenemos el repositorio en este estado. Lo que nos faltaría es, bueno, agregar un commit de esto, pero también antes podemos hacer un paso extra, que es el de preparar el lugar donde van a quedar guardados efectivamente todas las versiones de nuestros datos. Recuerden que DBC podía trabajar tanto en forma local, como lo vamos a hacer en este caso, como con una copia remota, que puede ser hasta inclusive en un Google Drive, ¿sí? En el tutorial que está online, que está enlazado en la carpeta de ejemplos que tenemos nosotros en nuestro repositorio template, van a poder encontrar, ¿sí? La guía del Getting Started de DBC, donde se marca esta cuestión de poder eh, almacenar las versiones no en mi equipo local, sino sobre una alternativa como sería una carpeta en Google Drive, ¿sí? Requiere que setemos permisos y eso, por eso no lo vamos a hacer ahora, porque hay que tener hay que hacer un paso extra de configuración y hay que crear la carpeta en el Drive y demás, pero si siguen el video es bastante simple el caminito a seguir. Nosotros, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta, ¿sí? Para eso yo voy a venir desde el árbol de carpetas acá en el repositorio. Voy a asegurarme de estar en la raíz, para eso le doy clic al readme general, ¿sí? Y ahí le voy a decir agregar una carpeta. A esa carpeta le voy a poner como nombre .storage. El punto es porque en mi caso con un punto esa carpeta queda oculta, ¿sí? Y ya creé esa carpeta. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es decirle a DBC que use esa carpeta como almacenamiento interno, ¿sí? De las versiones de datos. Para eso voy a venir a la consola, le voy a decir dbc remote add. El "-d" es para que sea el default, ¿sí? A continuación viene un nombre, storage, y después viene la ubicación, que en este caso sería punto storage, ¿sí? Que es la carpeta que creé recién. Entonces, con este comando, que es como está en el ejemplo, ahí dbc me dijo, bueno, esa carpeta con ese nombre clave ya está agregada como el almacenamiento por defecto de tus versiones de archivos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué me falta? Que esa carpeta no se sincronice con el repositorio, porque si no, de nuevo, estoy mandando hacia el repositorio de Git, en GitHub, todos los archivos, solo que versionados inclusive. Entonces sería hasta más costoso en términos de almacenamiento enviar todo varias veces. Por lo tanto, en mi archivo gitignore tengo que agregar una línea que sea .storage. Y ahí fíjense que la carpeta en sí me pasa a un color diferente, ¿sí? Es como que queda sombreada porque esa carpeta no se va a sincronizar y no se le hace seguimiento directamente, ¿sí? Esto tiene un detalle a tener en cuenta, que si eventualmente, uno nunca espera que pase, pero si eventualmente el disco de mi equipo tuviera un problema, yo estaría perdiendo el almacenamiento de mis archivos de datos de este proyecto y de cualquier otro donde siga la misma lógica. Entonces, bueno, esta opción, si bien nosotros ahora la estamos usando porque es a nivel práctico la más rápida para avanzar, no sería del todo ideal porque no,
no es independiente de tener un fallo en el equipo donde estamos trabajando. Por eso es que las opciones que hacen un resguardo en la nube vendrían a ser un paso siguiente que recomendamos que sigan. En este caso, para no agregar más complejidad técnica al asunto, lo hacemos todo de forma local, pero en un proyecto real, la idea sería que eso quede aislado en otra ubicación que sea independiente del equipo. También si tienen instalado un Dropbox, un iCloud o algún tipo de servicio de sincronización de archivos, puede ser un Google Drive que sincronice archivos contra una carpeta de su equipo, también, bueno, pueden colocar ahí la carpeta y listo. Sería otra solución válida. Bueno, habiendo hecho estos cambios, ahora sí, estamos en condiciones de hacer un primer commit en nuestro repositorio porque ya tenemos cambios hechos a nivel de los datos y estamos listos como para empezar a trabajar con el proyecto en sí. Entonces vamos a poder decir, bueno, hago un commit. Para hacer el commit podríamos usar la consola, pero en este caso, si venimos a la herramienta de control de versiones del Visual Studio Code, vamos a ver que me dice Staged Changes, que vendrían a ser todos los cambios que ya están como prealmacenados, ¿sí? Que es todo lo de DBC en general, porque lo hizo solo. Y también hay otros que son cambios que quedaron pendientes. Entonces, bueno, le voy a dar en este botón para que haga el stage de todos los cambios. Y ahora, la vez pasada yo había mostrado cómo hacer un commit desde la consola y se ponía la opción "-m" y ahí se colocaba un mensaje. Bueno, ahora lo puedo hacer desde aquí, ¿sí? Desde la interfaz gráfica. Entonces digo, inicio de control de versiones de datos. ¿Sí? Esto como mensaje y le digo commit. Ahí, a nivel local, ese cambio, ese conjunto de cambios en todos esos archivos ya fue confirmado. Se hizo una confirmación de cambios. Ahora bien, ¿qué falta? Si yo vengo a mi repositorio, aquí, y lo actualizo, van a poder ver que el último commit fue la semana pasada, ¿sí? No hay ningún commit. ¿Por qué? Porque el commit que yo hice de forma local lo tengo que sincronizar hacia GitHub. Entonces, si vengo acá, hago clic en sincronizar cambios, y ahora sí, si vuelvo al navegador, debería, fíjense que me agregó la carpeta dbc, ¿sí? Y ya hay carpetas que se ven afectadas, si se quiere, por estos cambios que se fueron haciendo. Y de hecho, si yo le doy clic al mensaje, si esto quizás ya lo vieron, pero por las dudas lo comentamos, podemos entrar a ver el detalle de ese commit archivo por archivo, donde vamos a poder observar qué cambios se fueron haciendo en cada uno de ellos. Todo lo que está en verde son líneas que se fueron agregando, lo que está en rojo son líneas que se sacan o que también se pudieron haber modificado. ¿Sí? Entonces, todos los cambios que hicimos, bueno, ya están sincronizados con la nube. Hecho esto, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, venir a nuestra memoria de trabajo y terminar de ajustar aquí, en la parte de recolección de datos iniciales, todo este proceso. Entonces, para eso vamos a escribir y lo que vamos a hacer es copiarnos un poquitito de la parte de arriba. ¿Qué datos estamos teniendo? ¿Sí? Lo copio y lo pego porque lo voy a usar como base. Se cuenta con los datos necesarios agrupados en dos archivos. Datos de créditos, acá podríamos colocar entre paréntesis datos créditos.csv, este es nuestro archivo, y datos de otros productos, en este caso
podemos decir datos-tarjetas.csv, ¿sí? Que es el nombre también de nuestro archivo en sí. La explicación de qué contiene cada uno de ellos, por ahora la podemos dejar así tal como está. Y lo que podríamos agregar es los datos han sido verificados con respecto a su origen y se han agregado al esquema de versionado a utilizar. ¿Sí? No ahondamos más en detalles, ¿sí? Pero se verifican en función del origen. ¿Qué quiere decir? Va a haber veces que usemos datos de una fuente externa. Y si alguna vez trabajaron descargando datos de algún repositorio abierto, habrán visto que se ofrece un hash para hacer la verificación de integridad de esos datos. Bueno, eso sería algo que potencialmente deberíamos hacer antes de comenzar a trabajar con un dataset en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque la veracidad, ¿sí? La integridad de esos datos es un insumo que no podemos obviar nosotros en un proyecto de ciencia de datos, porque si no, las conclusiones, o no las conclusiones, sino los modelos que generemos, o si fuera un análisis más descriptivo, los insights que podamos llegar a descubrir y documentar, visualizar o lo que fuera, van a estar sesgados a datos que no son íntegros. Entonces, es una práctica que es recomendable, esta de verificar el origen de los datos. En este caso, como están siendo descargados del campus virtual y es por una cuestión práctica, no hay mucho para verificar, pero en otros entornos sí sería una buena práctica a incorporar. Voy al chat, un segundo. No, con respecto a lo que dice Jordi, no. eh, Paso al repositorio, al Visual Studio. Estos dos archivos, ¿sí? El datos de crédito y datos de tarjetas, al momento de que yo hice el dbc remote add, eso queda para todos los archivos que se vayan a gestionar con dbc. Hay un comando que me faltó, que es dbc push. ¿Para qué? Para que ahora dbc agarre y genere dentro de la carpeta de storage dos carpetas internas, ¿sí? Fíjense que me arma un árbol files md5 y ahí me arma dos carpetas internas que son las versiones de los archivos que yo acabo de subir entre comillas, a esta carpeta, ¿sí? Pero lo hace todo al haber hecho el add por cada uno de ellos, el storage remoto es uno solo, ¿sí? Técnicamente se pueden agregar más de uno, ¿sí? Pero en este caso nosotros vamos a quedarnos con la versión simplificada, si se quiere, y manejar un solo remoto, un solo repositorio remoto, por así decirlo, ¿sí? Es el mismo concepto que Git y GitHub, pero ahora esos archivos ya están ahí. Me había faltado únicamente este comando de push que en general para con nuestro repositorio local no tiene efecto. Bueno, ahora sí, cuando agreguemos un nuevo dataset, ahí sí tenemos que volver a ejecutar el dbc add. No ejecutaríamos lo del remoto y sí ejecutaríamos dbc push, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, ahora esta tarea sí podemos darla por finalizada porque ya hicimos la descripción aquí y ahora podemos pasar a la siguiente tarea. Entonces, esta tarea yo voy a decir que ya se realizó el versionado y que el contenido está documentado básicamente. Puedo agregar acá un comentario, ¿sí? El versionado de los datos se realiza mediante y un directo en el equipo de cada integrante
cumple la función de, cumple la función de storage de estas versiones. Entonces, esto lo comentamos como para dejar registro acá. Y este issue ahora lo podemos pasar a finalizado, ¿sí? Y vamos a comenzar ahora con lo que sería descripción de los datos. Bueno, para poder avanzar con descripción de los datos vamos a necesitar dos libretas, ¿sí? Que están disponibles en el campus virtual dentro de lo que sería la carpeta actividades prácticas, actividad práctica 1, y van a encontrar acá una carpeta libretas. Hay dos libretas, ¿sí? Que son parte de la fase de comprensión de los datos. La libreta visualización y la libreta exploración. En este caso, yo tengo descargadas ambas, así que voy a comenzar con la tarea de descripción de los datos y vamos a venir aquí, donde van a ir a ser ubicadas estas libretas dentro de la carpeta Notebooks, ¿sí? Que es donde va a estar centralizada toda nuestra experimentación. Pero aquí vamos a crear una carpeta interna que sea, por así decirlo, comprensión. No le voy a poner el acento para no complicar las cosas. Datos. Ahora, dentro de esa carpeta de comprensión de los datos, voy a poder agregar las libretas, ¿sí? Yo ya las tengo copiadas desde otra ubicación, así que lo voy a copiar en un explorador de archivos. Les pido un segundito. El explorador A directamente el Visual Studio Code, así que ahí, y la otra lo mismo. Y entonces tengo aquí las dos libretas. Vamos por ahora a ver la terminal. La minimizamos. Y vamos a abrir primero la que es de visualización, a la cual le podría cambiar el nombre, ¿sí? Para que tengan el mismo nombre que tenían en el campus virtual, ¿sí? Entonces, la primera de ellas, visualización, es, como su nombre lo indica, y se podrán imaginar, solo para visualizar los datos, ¿sí? Entonces, aquí primero tengo que ver que se detecte el kernel que quiero utilizar. Vamos a usar data. Sí, en el caso de ustedes, bueno, utilizarán el nombre con el que hayan generado el entorno. A partir de ahí, pruebo ejecutar la primera celda. Va a tardar un poquito más porque instancia el entorno. Bien, ahí ya lo cargó. Y a partir de ahora, bueno, hago una lectura rápida de los datasets, solo para verificar que se estén leyendo bien, ¿sí? Esto es lo mismo que haríamos en cualquier proyecto, verificar que se lean bien, identificar cuál es quizás el separador de columnas que pueda llegar a tener cada archivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Si colapso la barra del costado, vemos que en datos de créditos tenemos un campo ID cliente, un campo edad, importe solicitado, duración del crédito, antigüedad de empleado, situación vivienda, ingresos, el objetivo del crédito, porcentaje de estos ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Tasa de interés, eso nos podemos imaginar qué significa. El estado de crédito, ceros y unos, eso podría ser una especie de código, sí, es de hecho un código. Y si entró en falta de pagos, sí o no. Bueno, hay una variedad de cosas que podríamos no llegar a entender. Entonces, en estos casos es donde necesitamos tal vez de algún experto en el dominio que nos pueda ir
dando alguna idea de qué significa cada uno de los campos, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a visualizar el segundo archivo. Bueno, tenemos de nuevo un ID cliente, a priori deberían ser relativamente iguales. Antigüedad cliente, estado civil, estado del cliente, gastos, últimos 12 meses, género, límite de crédito de su tarjeta. Recordemos que esto era tarjetas de crédito. Nivel educativo completado, ¿sí? o no, si era alcanzado. El nivel de la tarjeta, ¿sí? que tiene nuestro cliente. Operaciones, ¿sí? en los últimos 12 meses. Y cantidad de personas a cargo, ¿sí? Datos un poco demográficos, un poco del producto en sí, que nos pueden llegar a servir para el análisis que tenemos que realizar. Bueno, ahora bien, hecha esta previsualización rápida de los datos, pasamos a abrir la siguiente libreta, que es la de exploración de los datos. ¿Por qué? Porque en nuestra tarea tenemos que comenzar con la descripción. ¿Qué va a implicar esta descripción de los datos? Bueno, por un lado, lo que podríamos decir, si empezamos a editar esto y cargamos subtareas, debe ser columnas, determinar cantidad de filas, ¿sí? Como ítem básico. Entonces, bueno, en nuestra memoria de trabajo deberíamos comenzar haciendo eso en la descripción de los datos. Así que vamos a colocar, se describen las propiedades principales de cada dataset. El título me quedó mal. Esto era, creo que segundo nivel, si no me equivoco. No, tercer nivel. Bien. Entonces, para poder hacer la descripción de este dataset, vamos a agregar una tabla. Son dos datasets y quiero 3 columnas, así que una tabla de 3×3. Vamos a decir acá dataset, columnas barra atributos y cantidad de filas. Esto va a ser el encabezado de mi tabla. Vamos a ajustar apenas el formato un poco. Bueno, del primer dataset va a ser datos créditos. Datos tarjetas. ¿Cómo obtengo todo? Bueno, ¿cómo tengo el total de columnas? Podría abrir el archivo en una planilla de cálculo, copiar, pegar. Bueno, para eso tenemos también las libretas, ¿sí? Entonces, en esta libreta de exploración voy a hacer el mismo paso de seleccionar el kernel, instanciar las librerías que voy a utilizar. Ahora les voy a hacer un comentario sobre eData Profiling, ¿sí? que teníamos la intención de utilizarla, pero hay un detalle con respecto a la librería. Bien, hacemos nuevamente la lectura de los datasets en esta libreta. No hacemos una visualización grande por una cuestión de no necesidad. Y ahora, para describir los datasets, vamos a usar una función que está prearmada, que no es más que para poder imprimir este reporte, ¿sí? Tomar todas las columnas del dataset, lo copio desde aquí y lo llevo al documento de la memoria de trabajo. Y la cantidad de filas también la tengo disponible para traerla hacia aquí, ¿sí? Obviamente acá Word Online me marca como erróneos los nombres
de los atributos, porque bueno, son palabras dos palabras unidas por un guión. Problema de siempre, ¿no? Digamos. Entonces, no nos vamos a hacer mayor problema por eso nosotros, ¿sí? Porque es el nombre del atributo y lo vamos a respetar tal cual. Y hago lo mismo con el segundo de los datasets. Y vamos a llevarnos los nombres de los atributos. El único atributo que vamos a resaltar es ID de cliente. ¿Por qué? Porque es el atributo que nos hace de nexo entre ambos datasets. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces, tenemos eso ahí. La cantidad de filas creo que era la misma. 10, 127. Entonces, de esta manera, bueno, tenemos los dos, la descripción básica de los dos datasets con los que contamos, ¿sí? A partir de ahí, bueno, nosotros podríamos pasar a la siguiente tarea, que es la de exploración de los datos. Vamos a pasar esto a una página nueva. Para eso, bueno, venimos a nuestro proyecto, marcamos como hechas estas dos acciones y fíjense una cosa. Nosotros hicimos cambios en nuestro repositorio, ¿sí? Si nosotros venimos aquí al Visual Studio Code y vengo a primero dentro del árbol de archivos, me marca como que dentro de esta carpeta hubo movimientos y me dice se agregaron estos dos archivos. Si vengo aquí a la parte de control de código fuente, me dice, bueno, hay dos archivos por agregar. Estos cambios yo los podría ir agregando de a uno o podría agregarlos en conjunto. Vamos a agregar de a uno si queremos y fíjense que este otro no se va a sincronizar. ¿Sí? Vamos a mostrar esto. En este caso no tiene mayor sentido, pero por las dudas vamos a mostrarlo por si en algún momento lo tienen que hacer. Entonces, solo voy a enviar el archivo correspondiente a la libreta de visualización. Y en el mensaje del commit, lo que voy a agregar, primero debería guardar los cambios en ambos archivos por las dudas. Fíjense que ahí me toma como versiones diferentes del mismo archivo, entonces le voy a dar más para que vaya el cambio directamente. Y este archivo lo voy a sincronizar. Entonces voy a decir aquí, libreta para visualizar. Voy a colocar la palabra closes, numeral, y ahí voy a tomar desde el repositorio este ID de issue, ¿sí? Es el número 6. Entonces voy a decir closes número 6. ¿Qué va a hacer esto? La palabra reservada closes, si todo sale bien, yo ahora tengo que hacer la sincronización porque este commit quedó en mi instancia local. Entonces vengo a estos tres puntos de acá y le digo push. Eso va a enviar los cambios desde mi equipo hacia GitHub. No me dio ningún error, entonces vengo a GitHub, vengo al repositorio. Vamos a ver. Fíjense que en la carpeta Notebooks me marca que hubo un cambio recién y aparece solamente la carpeta, la libreta visualización. Y acá me marca closes número 6. Y si ahora yo voy al proyecto, fíjense que el issue me lo marca como cerrado directamente. Y la ubicación del mismo, si lo leyeron ya se habrán dado cuenta, está aquí. Era descripción de los datos. Este de aquí. Y ya está con el iconito de cerrado dentro de la columna de los que están finalizados. Esa es otra forma que tenemos de ir trabajando con el proyecto y con los issues dentro de GitHub, ¿sí? Mediante mensajes en un commit, nosotros podríamos, ¿sí?, ir cerrando issues, ir cerrando en sí historias de usuario. ¿Por qué es útil esto? Porque hay veces que nos cuesta
esta cuestión de ir y venir entre una ventana a otra, una herramienta y otra, y puede que no queden sincronizadas del todo. Entonces, al hacerlo mediante un mensaje de commit, podemos de alguna manera agilizar este proceso, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con lo que es exploración de los datos, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a realizar? Vamos a editarla y decir se requiere contar con una descripción detallada de los metadatos de cada dataset a fin de poder iniciar el proceso de exploración de los mismos. Y nosotros necesitamos eso. Además, se podrían generar algunos gráficos de interés para visualizar detalles que pudieran ser relevantes más adelante. Entonces, dejamos eso como descripción de nuestra historia de usuario, ¿sí? Podríamos tomar el camino normal de decir, como Product Owner de este proyecto, requiero que contemos con una descripción detallada de los metadatos de cada atributo de cada dataset para poder obtener información sobre los mismos que nos permita hacia adelante identificar cuáles atributos podrían ser de mayor o menor utilidad en torno a lo que sería el desarrollo del producto de datos que queremos lograr. Bueno, ese sería un camino también como para redactar esta historia de usuario. Entonces, nosotros vamos a venir a nuestra libreta. En este caso, la de visualización ya no la voy a usar. Vamos a quedarnos con esta. Y fíjense que para obtener los metadatos vamos a utilizar esta librería, Detail. Detail lo que va a hacer, ¿sí? Mientras que le digo que lo ejecute, es tomar un data frame de pandas, que es simplemente la lectura que hicimos del archivo, y mostrarnos esto, ¿sí? Esta es una interfaz que nos abre en el navegador, mediante la cual nos permite visualizar en primera instancia, ¿sí?, el dataset, donde vemos algunos detalles de su contenido en sí, ¿sí? Podemos ver más contenido, es casi como si lo abriéramos en una planilla de cálculo, ¿sí? Vemos que, bueno, la duración del crédito tiene estos valores, ¿sí? La antigüedad como empleado, más o menos, tipo de para qué fue el crédito, no, perdón, situación de vivienda de la persona, si es de alquiler, si es propia, si tiene una hipoteca, los ingresos de la persona. Ahora, ingresos en qué tiempo, antigüedad en qué unidad de tiempo, duración de crédito lo mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Objetivo del crédito, bueno, es bastante simple la lectura, es un crédito para educación, para hacer alguna mejora en el hogar, por una cuestión de salud. Porcentaje de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Uno podría tomar en consideración que es, a ver, el monto del crédito, qué porcentaje o las cuotas del crédito, qué porcentaje con respecto a sus ingresos representan en el mes a mes, ¿sí? Para saber qué capacidad de pago tiene cada una de las personas. Bueno, eso podría ser algo. Ahora, ¿cómo confirmamos esa suposición sobre el contenido de un dataset? Ahí nosotros, como equipo de ciencia de datos, no probablemente no tengamos ese conocimiento, ¿sí? Salvo que claramente llevemos trabajando un tiempo considerable dentro de la entidad bancaria, si es que somos personal interno, y bueno, ahí uno, mal que mal, con el tiempo va entendiendo algunos conceptos, ¿sí? O si estuvo trabajando sobre el desarrollo de parte de estos sistemas o
con alguna experiencia anterior en un trabajo como este, bueno, puede que ya haya tenido contacto con estos datos y entienda de alguna manera qué significa cada atributo. Pero si no, si fuéramos una empresa que está tercerizando todo este proceso, nos va a faltar ese conocimiento. Bueno, ahí es donde necesitamos lo que se les debe estar ocurriendo a ustedes en este momento, un diccionario de datos que puede venir en forma de persona experta en el dominio que solucione todas nuestras dudas, o lo que tenemos nosotros en esta oportunidad, un documento PDF donde tenemos la descripción de los valores de cada atributo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tomamos datos de créditos, ¿sí? Y vemos ID de cliente, identificación única de cada cliente, edad, no hay no hay mucha vuelta para darle a la edad, ¿sí? Pero si venimos importe solicitado también, duración de crédito también, pero fíjense, monto solicitado en el crédito, duración del crédito en años. Bueno, bien, entonces ya tenemos una referencia. Ese valor que vemos ahí, si es un 2, son 2 años. Bien. Antigüedad del empleado. Sigue siendo la antigüedad del empleado como empleado de esta persona que solicitó el crédito, pero en años. Entonces, bueno, si vamos a los datos, antigüedad del empleado 123. Esto es un problema. Si lleva trabajando 123 años y tiene 22, es como que algo no me cuadra, ¿sí? Acá estamos ante una situación un poco irregular, podríamos decir. También, aunque la persona tuviera 122, 140 años, y digamos que 140 años tampoco sería un número muy cercano a la realidad, con lo que tendríamos que consultar al experto en el dominio si esto se trata de un outlier, ¿sí? Puede ser un error en la carga de datos, tranquilamente. Puede ser un problema en la migración o la exportación de datos, también. Pero a nosotros nos llega este producto. Nosotros validamos que estos datos son los que nos enviaron. A partir de acá, nosotros tenemos que hacer el análisis. Entonces, esta fila completa, si estos datos fueran muy importantes para el proyecto, y tal vez la deberíamos descartar, porque nos puede llevar nuestro modelo hacia un lugar que no nos conviene, ¿sí? O que no sería lo real por estos datos que no estarían correctos, ¿sí? Entonces, para eso también nos sirve este recurso. Bueno, y acá ustedes pueden leerlo esto posteriormente. Está en el campus virtual, dentro de la carpeta de la actividad práctica 1. En este anexo, descripción de valores por dataset. No le está gustando al navegador que yo lo use para abrir los PDFs. Me estoy dando cuenta de eso. Entonces acá tienen la descripción, no solo de este dataset, sino también, ¿sí? Si venimos, del otro, ¿sí? Donde vemos, bueno, ID de cliente, que es nuestro campo de unión entre ambos conjuntos de datos. Antigüedad, fíjense que en este caso expresada en meses. El estado civil, bueno, bastante claro, el atributo en sí. ¿Qué significa que un cliente esté activo o pasivo? Bueno, lo que está aquí, ¿sí? Un cliente activo será el que mantiene su producto en sí o su línea de productos. El pasivo es quien ya no lo mantiene. Ustedes dirán, ¿y por qué aparece? Porque puede que tenga deuda contraída y si bien el producto ya no lo puedes seguir utilizando, bueno, esa deuda la tiene que pagar, ¿sí? Entonces, por más que ya no sea cliente de la entidad en términos de mantener ese producto activo, esa tarjeta de crédito activa, bueno, la deuda que haya contraído con la misma tiene que abonarla en los tiempos que se hayan definido. Entonces, bueno, será ese el camino a seguir. Gastos en los últimos 12 meses, bueno, género, límite de la tarjeta de crédito, nivel educativo, el nivel de las tarjetas, ¿sí? Bueno, todo esto ya lo tenemos aquí disponible. Ahora bien, eso también lo podemos ver mediante esta librería con la ejecución de la misma celda para
el dataset de datos de tarjetas. Me lo abre en otra pestaña. ¿Sí? Bueno, acá podemos también ver el estado del cliente, ¿sí? Mayoría de activos, me parece. Sí, la lógica sería esa. Gastos en los últimos 12 meses, ¿sí? Algunos más, algunos menos. ¿Sí? El límite de la tarjeta de crédito. Nivel educativo, perdón. ¿Sí? El nivel de la tarjeta. Operaciones en los últimos 12 meses a nivel de cantidad. Personas a cargo. Entonces, acá tenemos una visión general de los datos, ¿sí? Una visión un poco más interactiva quizás. ¿Cómo hacemos que esto pase a ser algo que nos permita cargar los metadatos? Bueno, y en este menú emergente que sale cada vez que vamos hacia arriba en la pantalla, vamos a poder hacer diferentes cosas con esta librería. Podríamos ocultar o mostrar algunas columnas, aplicar filtros, ¿sí? Algunas opciones a nivel de base de datos, ¿sí? Y también dentro de visualizar vamos a poder usar la opción de describir. Si yo le doy clic en esto, me abre otra pestaña donde va a describir justamente los datos. Es parecido a lo que uno puede hacer con otras librerías, ¿sí? De hecho, como les decía antes, eData Profiling o Pandas Profiling, que era el nombre anterior, hace algo como esto, pero lo exporta en un reporte en formato HTML, que también es un recurso muy valioso, pero ¿qué sucede? Eh, Queriendo ejecutar todo, me saltaba un error. Probé a hacer una actualización, me seguía saltando el error, entro a la comunidad, digamos, al foro de la librería, sí que es en sí un repositorio en GitHub donde la gente puede ir subiendo un issue para indicar que algo no funciona, y de hecho había issues levantados con este mismo detalle, que los encontré vía Google, tampoco es que me puse a leer todo el repositorio. Y justamente estaban diciendo que sí, es un problema que es general, dan una solución, pero implicaba tocar otras cosas de otras librerías tal vez, eh, y decían que se estaban comprometiendo a sacar una nueva versión que solucione eso. Bueno, para no complicarnos eh, el entorno tecnológico dentro de los límites de la asignatura, por esta vez no la vamos a utilizar, pero ejecuta algo similar a esto, así que no, con detail ya lo tenemos cubierto, por lo que no hay una pérdida, ¿sí? No hay un problema mayor que se nos genere con esto. Posteriormente, si ustedes quieren, más adelante, pruébenla. Es una herramienta que es bastante interesante como para verla, ¿sí? Y nos da este tipo de datos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos por un lado todas las columnas con sus tipos de datos correspondientes, y si nos posicionamos sobre una de ellas, nos muestra algunos metadatos, nos da, en este caso como es numérica, eh, la columna es numérica, nos da, bueno, algunas cuestiones estadísticas. ¿Qué sucede? ¿Tienen sentido en este caso? No, porque el ID de cliente es un ID, ¿sí? No es otra cosa. No tiene valor de por sí que sepamos cuál es la mediana del ID. No nos sirve, ¿sí? En cambio, si nosotros pudiéramos, bueno, categorías es lo mismo. Todos van a tener un histograma lo mismo. No nos va a servir demasiado, ¿sí? Que sí, quizá nos serviría esto de aquí. ¿Cuántas filas son en total? ¿Cuántas son no nulas? Y ahí nos interesa que todas, o la mayoría, sean no nulas, porque si el ID está nulo, es un problema. Entonces, bueno, con eso ya estamos cubiertos para este atributo al menos. Ahora, si vamos al de edad, ahí sí, son valores numéricos y nos puede interesar ver justamente alguna cuestión estadística con respecto a esos valores. Fíjense, no tenemos valores perdidos, valores nulos. La edad más frecuente es 22 años, que justamente es un 22% del dataset. Esto tiene una frecuencia de 2000 y monedas de filas, ¿sí? Y después, bueno, tenemos
el máximo valor 144, o sea, el 123 que vimos no era el máximo. Detalle a tener en cuenta. La media, acá, la mediana, la moda, el valor mínimo, ¿sí? Otras cuestiones. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, podríamos llegar a tener un histograma. El histograma nos da que es mucha gente más bien joven, ¿sí? Si venimos a Value Counts, ahí sí podemos tener un detalle un poco más pormenorizado, que en el histograma quizás se pierde un poco por los valores límites superiores, ¿sí? La tabla de frecuencias también lo podríamos sacar, y fíjense que todo esto es parte de los metadatos de cada atributo. Y acá lo tenemos calculado rápidamente. Y lo que tiene, además de mostrarlo así en forma visual, valga la redundancia, la herramienta es que si nosotros hacemos clic aquí en Code Export, abre una ventana emergente donde nosotros podemos ver código mediante el cual llegaríamos a esta misma tabla. Si yo copio esto, lo llevo a la libreta y lo agrego acá, ¿sí? Esto es un snippet obtenido desde detail para datos créditos. Lo pego aquí. Las importaciones, la importación de pandas la puedo obviar porque ya está arriba, ¿sí? DF, bueno, tengo que cambiarlo por el nombre de nuestro data frame. Datos de DF créditos, lo voy a cambiar. Hago el cambio bien rápido, todo lo rápido que pueda. Ahí este sí lo voy a dejar con DF, total es una asignación nueva y de esa manera ya lo... Así. Con esto ya debería, a ver si lo podemos visualizar, lo probamos, estamos trayendo código de otra persona, esto se podría romper muy fácilmente. Bueno, esta parte de self, creo, sí, vamos a comentarla. No nos lo muestra. Bueno, hay algo acá con respecto a lo que tendríamos que ver, pues esto usa Plotly, tendremos que ver bien cómo sacarlo. A ver, podríamos, a ver si sacamos esto acá, el self. Chart pop, sí, chart no está definido. Bueno, está bien. Quise copiar código de ellos. No. En otro de los gráficos lo había probado y sí había funcionado. La cuestión sería ver en este self está trayendo algún error. Esto vamos a volver a dejarlo comentado. Sí. Y el self es porque no tiene a dónde encontrarlo, no sabe qué es self. Entonces acá result podría ser que tenga un método show o algo parecido, porque es un gráfico lo que está armando, creo. No vamos a perder tiempo con esto ahora. Sí. Sacamos esta celda, total, para este momento no lo necesitamos. Sí, no necesitamos replicar esos gráficos. Sí, ya con tener el reporte de metadatos nos alcanza. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una de las columnas, ¿sí? Y de cliente. Vamos a venir a nuestra memoria de trabajo y en la parte de exploración de datos colocamos se describen los metadatos de cada dataset. Vamos a agregar una tabla.
No podríamos hacerlo de 3 columnas. 3 columnas, porque puedo hacer 2.csv. Vamos a estirarlo hasta ahí. Vamos a colocar columna, tipo de datos, observaciones. Entonces, la columna ID de cliente, el tipo de datos float, o sea, un tipo de datos numérico, podríamos aclarar acá. ¿Sí? Sí, en la parte de, respondo a Jordi que consultaba ahí por el chat, en la parte del informe sí, igual vamos a generar algunos, no te preocupes, y lo podemos sacar con una captura de pantalla, no es necesario que nos copiemos el código a la libreta, ¿sí? Algunos gráficos vamos a generar. Y en observaciones, ahí sí, lo que vamos a hacer es venir y decir esta parte de aquí, ¿sí? Eso nos lo copiamos y lo pegamos en la memoria de trabajo. Quedaría pendiente pasarlo a castellano, porque de hecho todo nuestro documento va a estar en castellano, no vamos a mezclarnos con inglés, salvo para los tipos de datos, que es el tipo de datos en sí, en el lenguaje en el que estamos trabajando, así que ahí no hay una, no sé si conviene aplicar o no la traducción, eso ya va a ser decisión muy de cada equipo, ¿sí? Porque además este tipo de documentación es más técnica, ¿sí? Entonces podría quedar con algunos detalles de este estilo. Pasamos al siguiente, edad, ¿sí? En este caso es un valor entero, de nuevo numérico. Y nos copiamos, sería esto de aquí. Ahora, en este caso, ¿sí? Sí podría tener relevancia que utilicemos algo como esto, ¿sí? Este gráfico. Podríamos llegar a copiarlo. Entonces, acá podemos ajustar el zoom un poco para no sacar toda la tabla de frecuencias. Puedo sacar una captura solo de este valor de aquí, ¿sí? Incluyo valor, copio ese gráfico y lo pego acá, siempre tratando de que no se rompa demasiado el documento. Bien, entonces ahí tendríamos una distribución de las edades y vemos cómo son personas de relativa baja edad, ¿sí? Es como que está medio sesgado en nuestro dataset. Entonces, bueno, tenemos eso ya marcado. Pasamos a otro atributo. Y así tenemos que ir repitiendo esto para todos los atributos del dataset. Sí, entonces yo me podría copiar directamente todos los nombres de columnas y lo voy trayendo hacia aquí y genero todas las filas necesarias. Lo de la edad, eso vamos a revisarlo. Claramente es un dato anómalo, ¿sí? O sea, creo que si apostamos no perderíamos, ¿sí? Diciendo que es un outlier, pero en este momento, en esta fase, nosotros no vamos a hacer un juicio de valor sobre los datos, sino que eso lo vamos a hacer en la siguiente, que el título está ahí, en la verificación de la calidad de los datos, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros, por ahora, solo vamos a mostrar los metadatos y después, en la siguiente etapa, ahí sí, cuando analicemos la calidad de los mismos, vamos a poder decir, bueno, no, una persona con 144 años, primero que sería
muy bueno para la salud de esa persona, ¿sí? Pero más allá de eso, y tiene más pinta, eh, parece más un outlier que otra cosa, ¿sí? Y aparte, si fuera real, no sé si un banco le daría un crédito, así que sería un valor por lo menos raro dentro de nuestro dataset. Bueno, teniendo todos los atributos, acá me faltaría lo correspondiente al otro dataset. ¿Sí? El otro dataset va a tener que tener una tabla similar a esta. ¿Sí? Vamos a copiar desde ahí, si me lo permite. No, no me lo permite. Entonces, ir acá, ponemos aquí, esto con los estilos, datos, tarjetas. Veamos esta tabla. El ID puede que tenga las mismas características, pero acá, en este caso, ustedes van a tener que completar el resto de atributos de esta tabla. ¿Sí? Entonces eso lo voy a dejar, como dijimos antes, ¿sí? En amarillo o rojo, y eso va a quedar pendiente. Ahora, de estos de aquí voy a completar alguno más, como para que quede claro el proceso. Venimos de nuevo al reporte que genera Detail. Si ustedes quieren agregar más de estos valores, claramente lo pueden hacer, ¿sí? Importe solicitado. En una de esas nos interesa que los datos de este campo, lo he copiado, ya están todos los tipos de datos, los nombres de los atributos. Por lo tanto, solo necesito el tipo de datos. Vengo acá y en la parte de información copio esto, copio eso y puedo llegar a incorporar algo más, como podría ser, no sé, quizás estos valores, ¿sí? Que son más estadísticos. Puedo agregarlo de esta manera y podría también aquí agregar algún gráfico, y acá tal vez sí un histograma tenga sentido. El gráfico queda un poquitito grande, pero tiene sentido un histograma de el monto, el importe solicitado en crédito de cada persona, ¿sí? A ver, en conteo de valores es como que no sé si se aprecia tanto. Bueno, la tabla de frecuencias es un poco larga también, entonces el histograma podría llegar a ser una buena opción para visualizar estos datos. Entonces, ajusto un poco, ¿sí? Fíjense que inclusive nos plantea eso, y puedo nuevamente hacer una captura para llevar el gráfico hacia nuestra documentación. Lo coloco ahí. Bien. Bueno, esto mismo quedó muy grande, quedaron muy grandes ambos gráficos, entonces el formato es como que se complica. Esto, bueno, hay que ir ajustándolo, ¿sí? También estos gráficos los podríamos hacer directamente en la libreta, después exportarlos, ¿sí? De parte de eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, este sería el proceso que hay que seguir para documentar los metadatos que nos faltan para el resto de los atributos, ¿sí? Entonces voy a marcar esto aquí, pues ya nos estamos quedando con poco tiempo, ¿sí? Pero voy a tratar de buscar uno que sea categórico. Vamos a hacerlo en situación de vivienda u objetivos de crédito. ¿Sí? Los numéricos ya no los... Vamos con situación de vivienda para que quede claro. Borré una O sin querer.
Vamos con uno de estos para que quede claro cómo sería en uno categórico. Entonces, situación de la vivienda. Es un valor de tipo string, ¿sí? O nominal. Hagamos eso y podríamos colocar esta parte de estas estadísticas no nos estaría sirviendo tanto, cantidad de palabras tampoco, porque no es un texto lo que estamos analizando. Podríamos tomar este gráfico o también, ¿sí?, venir a esto de aquí, ¿sí?, donde esta tabla, en este caso estos datos, nos pueden llegar a servir para tener a grandes rasgos una distribución, idea de la distribución de valores. Y para atributos, a ver si lo pego como tabla, ¿qué hace? De pegar sin formato, conforme lo pega, si lo dejo ahí, bueno, esto sería valor, cantidad y porcentaje. Entonces queda el valor, la cantidad de filas que tienen este valor justamente y el porcentaje que cumple. Lo mismo para hipoteca, casa propia y otros que no están debidamente definidos, ¿sí?, también así. Entonces, de esta manera podemos llegar a documentar uno de los atributos categóricos y podríamos agregar, no sé, uno de estos gráficos de esta manera. ¿Sí? Vamos con esto aquí. Por ejemplo. Bien. Bueno, se llega a comprender qué estaríamos haciendo en esta parte y cómo hacer el registro de metadatos, porque así ya cerramos por hoy el tema, antes de pasar a lo de verificación de calidad, que ya no nos va a quedar margen para hacerlo hoy y lo haremos en la próxima sesión, pero les quedaría pendientes como tarea a ustedes, no necesariamente para la próxima sesión, porque no, sino para la fecha de entrega de la actividad, completar los datos correspondientes a estas dos tablas de los metadatos, ¿sí? Pero el proceso se llega a comprender. Bien, gracias, Jonathan. Vamos, Antonio. Bueno, perdón. y por hoy dejamos aquí. ¿Me escuchás, Martín? ¿Me ¿Sí? escuchás? ¿Sí? Ah, Sí, sí. perfecto. Lo que decía es que para la próxima sesión lo que vamos a hacer es dar una explicación. eh, lo que nos faltaría es lo que está pintado en amarillo y en rojo, que eso lo deben completar ustedes, y lo que vamos a hacer en la sesión del martes es ver el tema de calidad de datos. Esto se vincula con el capítulo 13 de MLU. Yo voy a empezar haciendo un resumen. Acá lo que es importante que entiendan ustedes es que lo metodológico es el eje de la asignatura. Nosotros hoy avanzamos con las dos primeras fases de CRISDM. De la comprensión de los datos nos queda la calidad. Usamos del entorno tecnológico, el DBC, el GitHub, las libretas de Jupyter, el Visual Studio Code como IDE, algunas librerías como el Detail, pero todas con el objetivo que nos sirvan de soporte a la metodología que estamos implementando. Las herramientas pasan y se cambian y se actualizan. Hay que tener
cuidado con poner el foco en la parte tecnológica, que por supuesto es fundamental en un proyecto, pero esta asignatura apunta a los aspectos metodológicos. Quiero destacar el rol del experto en el dominio, que en este caso somos nosotros, y parte lo fuimos haciendo en el desarrollo de esta práctica. Es importante que ustedes de alguna manera vayan ya definiendo los equipos de trabajo. Recuerden que los equipos no son intercambiables, el máximo es 3 personas, si el equipo es de 3, debe permanecer durante toda la cursada. Si un alumno por alguna razón no puede seguir en el equipo, tiene que seguir solo, no se podrá integrar a un nuevo equipo. Sería interesante que armen equipos porque esto ayuda a la parte metodológica. Es importante entender cómo cada herramienta cuando mencionamos cómo hacer un commit para que automáticamente se cierre un issue, esta integración de herramientas es parte de lo metodológico, y el uso de las herramientas, el foco está puesto en lo metodológico. Cuando manden la primera actividad práctica, ponen cuál es el grupo, y esta sería la manera de verificar nosotros los grupos que se formaron. Una sola entrega por grupo, no cada uno. Si el grupo es de 3, hacen una sola entrega, ponen los 3, después ya les vamos a explicar, les vamos a pedir acceso a el proyecto, porque lo que yo tengo que ver es que haya balanceo en el trabajo que realizan. El formato de documento, como dice bien Martín, lo va a explicar en la próxima clase, lo vamos a ir mencionando, pero lo importante es una sola entrega por grupo, grupos estables. Si alguien no puede seguir en el grupo, trabaja solo. Yo tengo que tener acceso al proyecto para ver el balanceo de la carga de trabajo. Esto es una cosa importante. Aliento a que formen los grupos, y bueno, con esto estaríamos finalizando la clase de hoy. Cualquier duda o consulta me la hacen enviando un correo al correo que figura en la guía didáctica, y de vuelta este tema del foco en la metodología. Por eso ya están preprogramadas las libretas, como para que ustedes tengan el menor trabajo y sí quede claro cómo va avanzando el proyecto. Por eso el uso del GitHub es muy importante. Y bueno, nos veremos el próximo martes a las 18 horas, y cualquier duda nuevamente por correo. Finalizo la grabación.